Agradezco a la Fundación Juan March la oportunidad de volver a esta zona del barrio de Salamanca, por donde recuerdo haber pasado con mi madre mucho antes de que se inaugurara este edificio. Era la tarde de Jueves Santo de 1956 y nos encaminábamos al Colegio Calasancio, levantado sobre la desaparecida cárcel de Porlier, porque de su fachada correspondiente a la calle Hermanos Miralles, según la terminología antigua, en el tramo comprendido entre las calles de Padilla y Lista, arrancaba la procesión del Divino Cautivo, en la que mi primo Tinín, por ser alumno de aquel centro de los Padres Escolapios, participaba como penitente. Mi primo y yo estudiábamos en colegios religiosos distintos, pero nos juntábamos en vacaciones. Tinín, que era 2 años mayor, eligió aquel 23 de marzo de 1956, Viernes de Dolores, en que finalizaban las clases del segundo trimestre y se iniciaba la Semana Santa, para confiarme un secreto. Le oí sentado en su cama con la pelota de tirar penaltis, mientras se probaba ante el espejo de su armario el uniforme blanco y el capirote rojo de cofrade. Y me abrumó la prohibición de difundir sus palabras, pues nunca imaginé que ese silencio fuera más pesado de sobrellevar que las cadenas, los estandartes, las disciplinas y los faroles de la procesión. Me hubiera encantado aliviarme del peso de esa cruz, pero la voz poderosa de mi primo me amenazó con el fuego del infierno y las diabluras de los demonios si lo intentaba. Lo importante de un secreto, me adoctrinó Tinín, no es que sea verdadero o falso, sino que nadie lo sepa. Le garanticé que me comportaría como si ignorara el suyo. No olvides, subrayó, que cuando te vas de la lengua y descubres algo a alguien, en vez de darle una alegría, le alarmas. Para ilustrarme, aventuró una de sus obsesiones. Dicen los casados, y me pareció que su rotunda voz temblaba dentro del capirote, que la noche de bodas es el momento más feliz de un matrimonio. Y mientras yo me sonrojaba como una cereza, advirtió: lo que pase esa noche entre los novios es un secreto, pero si uno de los dos lo cuenta a un tercero, será igual que si lo mete en su cama. Habrá roto su matrimonio y le acosarán los adúlteros. Reconozco que en esa época todo lo relacionado con los secretos me preocupaba tanto como a Tinín. Los padres, los religiosos del colegio, los que mandaban en España y desde luego Franco, eran partidarios de castigar al que por haber desvelado secretos dejaba automáticamente de ser hombre o de vestirse por abajo, como decían los cofrades al embutirse los pantalones. Por eso, por muchas ganas de saber que tuviese la gente en aquellos años 50, no te pedían que contaras secretos políticos, porque acababas en la cárcel o ajusticiado. Y tampoco se prestaba a oírlos ningún señor con la corbata en su sitio, como se llamaba entonces a las personas de bien. Salvo que en tu noche de bodas, bramaba el obseso de mi primo, la felicidad de estar a solas con la mujer de tu vida te impulse a confiarle todos tus secretos por el mismo sentimiento de euforia por el que los mudos del Evangelio, cuando por un milagro recuperaban el habla, te recitaban la Biblia. No me envanecía que mi primo me hubiera escogido como confidente teniendo tantos hermanos en la cofradía del Divino Cautivo para poner la oreja. Me explicaba su elección no en el parentesco, sino en mi corta edad, porque está admitido que los menores no cuentan para retener o difundir revelaciones, y eso me libraba de detectives e interrogatorios. El hecho de habérmelo comunicado en privado y con el capirote puesto obedecía quizá a que mi primo pasaba menos vergüenza con la cara tapada y además transmitía sus intimidades como si mascara trapos, con lo que siempre podía aducir que no se le interpretó correctamente. Y no es que yo hubiera preferido que me mirara a los ojos y se lavara los dientes antes de desembuchar sus cosas, pero estaba claro que Tinín deseaba vaciar sobre mí lo que le agobiaba, y desde que salía de su boca, olvidarlo, para cargarme con su secreto y con la obligación de no decirlo. Esa tarde habíamos aparecido por casa de mi primo, mi madre y yo, con la idea de arreglar su capirote, pero no sería la primera vez que en nuestra familia se enredaban las cosas. Así, en esta ocasión, mi madre se retiró con mi tía a estudiar unos análisis que había recogido del hospital, y yo tuve que abordar con mi primo el problema del capirote, ya que él estaba tan grande que le bailaba en la cabeza y no había más solución que cambiarlo por el de otro cofrade al que le quedara chico.
Pero Tinín cerró su dormitorio con pestillo y, argumentándome que no disponía de nadie de tanta confianza como yo, pronunció su discurso con la opacidad y el disimulo que le facilitaba su disfraz y corrió al aseo a aclararse la garganta con el capirote bajo el brazo. Reflexionando en lo que me había contado, quedé en su cuarto botando la pelota de los penaltis, pero me distrajo el alboroto de nuestras madres en la habitación inmediata. También habían echado el cerrojo y se robaban la palabra una a otra para coincidir en que el divino cautivo hacía milagros con los incurables. Relacioné este comentario con las pruebas médicas y, como no veía capaces a mi madre y a mi tía de guardar el secreto que yo me exigía con la revelación de mi primo, pues cotilleaban cada vez más alto sobre radiografías y quirófanos y sobre su participación con peineta o descalzas en la procesión del cautivo, lancé por debajo de su puerta una bola de mal olor para que cambiaran de conversación. Secreto es silenciar una confidencia, pero también no denunciar al prójimo. Y estoy seguro de que Tinín se habría dejado matar antes de delatarme, porque si se chivaba, perdía el privilegio masculino de vestirse por abajo, primero un pie y luego el otro. Pero aquel viernes de Dolores, quizá porque no se podía comparar un secreto como el suyo con mi inocentada de la bolita maloliente, Tinín debió de sentirse con fuerzas después de hacer gárgaras y gorgoritos para cantar las 40 al lucero del alba, porque al salir del aseo y toparse en el pasillo con nuestras madres, que por mi maléfica influencia tosían y se protegían la nariz con un pañuelo, sentenció con voz campanuda: «Vaya peste», y encajándose el capirote, proclamó como un barítono de zarzuela que de los dos menores implicados en la fechoría, él se hallaba más lejos del lugar de los hechos que el otro. Así que no me inculpó con nombre y apellidos, pero dio a entender quién era el infractor, y a eso mi madre lo llamó perífrasis. Y dando por probado que yo había delinquido, me prohibió pisar la calle en las vacaciones de Semana Santa ni para comprar el pan. De forma que cuando 6 días después me conducía por estos terrenos donde ahora estamos ustedes y yo, recalcaba para que no me hiciera ilusiones que no me había concedido un indulto, sino una excepción al arresto, y que mi libertad duraría lo que permanecía la procesión en la calle, apenas 3 horas en las que me encomendaba transportar una caja con sus zapatos y los de mi tía, mientras ellas acompañaban descalzas al divino cautivo en su recorrido por el barrio de Salamanca. En el secreto que me contó mi primo, y no seré más explícito para poder meterme los pantalones por su sitio, se deseaba a los cofrades próspero viaje por un mar en calma, lo que suena a cachondeo en una ciudad con las penurias de su aprendiz río y las charcas del Retiro y de la Casa de Campo. Pero mi primo lo fundamentaba en que la carroza del divino cautivo durante su estación de penitencia navegaba por calles inundadas de herejes. A esto mi primo lo llamó metáfora, y yo, que no sabía lo que quería decir, lamenté que al haberme sancionado mi madre a no salir de casa ni para comprar el pan, no pudiera nadar un poquito por esas calles convertidas en piscinas por la gracia de Dios. Pero al perdonarme el castigo mi madre el mismo Jueves Santo de la procesión, con peor suerte que los presos indultados ese día por Franco, porque a ellos se les liberaba por completo y yo seguiría encerrado hasta el día de volver al colegio, saqué del ropero el bañador y el paraguas y agarré lápiz y papel para apuntar dónde podíamos acoger al cautivo si se inundaba de pecadores su sede. Mi madre, que no debía estar enterada de las marejadas contenidas en la metáfora de Tinín, se desesperó cuando en una tarde tan limpia de nubes como aquella de Jueves Santo me vio salir de nuestro portal de la calle Hermosilla con pinta de buzo. Pero su malestar creció ante mi zascandileo, pues yo, afanado en buscar albergues para el cautivo, cambiaba de acera cada 2 por 3, entre culebreos y visajes que agotaban las pocas energías de mi madre centradas en la caja de los zapatos. Disimuló su debilidad para no dar la razón a los análisis, pero yo, en vez de amoldar mi paso al de ella, como es propio del muchacho bien educado, me ofusqué ante la posibilidad de que estuviese tan enferma que solo la salvara un milagro, y revoloteé por su entorno como un periodista de pacotilla, estorbando y obstruyendo su caminar coherente con ejercicios gimnásticos en los que utilizaba el paraguas de pértiga. Caminábamos por esta calle de Castelló, apellido del médico del rey Fernando VII,
cuando avisté una tapia de ladrillo rojo coronada de cristales de botella, disuasorios para el que tratase de saltarla. Al instante tuve la corazonada de que era el refugio ideal para el cautivo, y antes de anotar sus señas, escoré el cuerpo para averiguar lo que la tapia me vedaba, y al dar un brinco y girar la cabeza con el ímpetu del rematador cuando recibe el balón por el aire, retorcí la mano de mi madre como si en vez de un hijo enganchara de su muñeca un perrito corretón, con lo que ella, harta de mis esparavanes, que así llamó a esos meneos de paripé tan eficaces para engañar al portero en el penalti, me soltó un cachete en la nuca bastante más flojo de los que repartían algunos levitas de mi colegio y menos dañino para el organismo, puntualizó, que mi bola pestilente. Nadie circulaba a esa hora por esa zona, que sitúa unas manzanas más abajo desde donde ahora les hablo, por lo que sopesé dejar tirada a mi madre con sus perífrasis y metáforas y ya lejos de su mano punitiva, explorar lo que encubría aquella tapia. Especulaba con encontrar mendigos en torno a una fogata, un garaje con pinta de taller de reparaciones, un caserón invadido de hiedra o un convento de clausura tan estricta que prohibiera cualquier cántico a las monjas. No me hubiera extrañado hallar aparejos náuticos suficientes para embarcarse a los mares del sur, o esas casamatas con cemento, carretillas y monos de albañil que en Madrid denotan la construcción de un bloque de viviendas con gas en cada piso y el bajo consagrado a portería. Unos escenarios en los que no desentonaría el divino cautivo con una manta en los hombros, pasando el rato hasta que le tocara salir en procesión. Ajena a mis elucubraciones, mi madre parecía compungida por su arrebato, como si por una traición de los nervios hubiera ido más lejos de lo que pensaba y a donde en modo alguno quería llegar. Para reconciliarse acarició mi cogote, pero enseguida se arrepintió de su debilidad, posó la caja de los zapatos en el suelo y me confiscó el traje de baño y el paraguas al tiempo que ahondaba en mis bolsillos por si escondía otra bola de mal olor. Mientras me cacheaba a la luz clamorosa de aquella tarde de Jueves Santo, uno de los 3 en el año que relucen más que el sol, según el refrán, admitió andar confusa sobre el mejor modo de educarme, si por la persuasión o con jarabe de palo, y envidiaba el cuajo de mi tía para tener a mi primo más derecho que una vela. Con esta metáfora o perífrasis, aludía mi madre a un episodio de las pasadas Navidades en que mi tía me aplicó en su casa el mismo escarmiento que a su hijo. No di cuenta a mi madre de este castigo desproporcionado para no enemistar a ambas familias, pero mi tía debió informarla de lo ocurrido. Y cuando yo esperaba que mi madre premiara mi pericia de piloto en el mar enrevesado de las relaciones humanas, como diría mi primo, afeó mi conducta y consideró mi silencio una traición. Con lo que saqué en limpio que mi madre y mi tía eran de naturaleza parlanchina y no respetaban ningún secreto y les importaba muy poco ser denunciadas por soplonas, ya que no tenían el problema masculino de vestirse por las piernas. Desde ese día resolví no fiarme de las personas mayores, pues lo mismo te obligaban a silenciar secretos que te regañaban por callarlos. Ahora no concedo relevancia a este tipo de cosas porque la vida me enseñó que lo que hoy declaramos secreto, mañana no lo es y hasta podemos culparnos de ocultarlo. Contra lo que pensaba mi primo Tinín, lo que preocupa a los ciudadanos de una democracia avanzada es que haya secretos, no que los revelen. Quizá el destino de un secreto sea dejar de serlo, como el de todos los seres vivos es morirse, pero siempre afirmaron los cofrades del cautivo que el fin no justifica los medios, por lo que el hecho de andar por la vida cargado de secretos sin desvelar o que se van revelando a cuentagotas es más propio de nuestra condición de hombres que esa leyenda grabada en la fachada de mi colegio de que la verdad os hará libres. En el secreto de Tinín resultaba inverosímil que la procesión del divino cautivo discurriera a través de turbulencias acuáticas, ya que los madrileños no padecemos una inundación de nuestra calle desde Nice. En aquel momento supuse que el municipio, los bomberos, regalarían agua a los cofrades para realizar la simulación, pero al cabo de los años esta metáfora o perífrasis me sorprende menos que cuando la oí por primera vez e incluso la aplaudo. En efecto, me digo ahora, Tinín se atrevió a contarme su secreto a la manera de los grandes fabulistas.
¿Habrá mayor ficción que un Madrid con mar? La contestación está en los libros de literatura, porque este maltratado planeta conserva secretos que solo las herramientas del escritor incorporan al patrimonio de la sentimentalidad. Sabido es que antes de urdir los ingredientes de un relato, el escritor propone una hipérbole, porque sin un punto de partida distorsionado no hay fábula ni se encandila el auditorio. Y esa es la razón de que Tinín, para traerme a su secreto desde el principio, convirtiera en regadío este secarral madrileño. Al desnudar su secreto, Tinín, como cualquier escritor, exagera la idea propulsora, el espacio y el tiempo donde la enmarca y la palabra elegida para contarla. De este modo surge una realidad literaria paralela a la que le sirve de modelo, que lectores tan perspicaces como Don Quijote la prefieren a aquella en que viven. Este énfasis que necesariamente transpira el texto literario se vincula al mecanismo de la escritura, cuando en la soledad de su despacho o en el tenderete montado en el más humilde rincón de una plaza de pueblo para servir de correo a los analfabetos, el escribiente toma la pluma entre sus dedos y, arqueando el brazo, la conduce al tintero. Allí la hunde un momento y, manchada, la retira para posarla en el papel y majestuosamente iniciar los garabatos de la caligrafía. Este refinamiento implícito en la tarea del amanuense alcanza un nivel incompatible con la banalidad verbal. Ese ejercicio alambicado del cuerpo reclama palabras cinceladas con meticulosidad de orfebre, altas palabras relucientes y no meramente enunciativas. Esa palabra informativa que te da la hora o el resultado de un partido de fútbol está privada de empaque, lo que la invalida para estimular la imaginación del oyente. La palabra informativa es concienzuda y honesta cuando designa, pero no le otorguemos misiones que la desbordan. Con palabra informativa, el reportero recorre el globo terráqueo en arriesgadas exploraciones, pero solo con palabra literaria penetrará en el corazón de lo que nombra. Periodismo y literatura son dedicaciones antagónicas que usan el lenguaje de diverso modo y con propósito opuesto, ya que un periodista busca la verdad y un literato la ficción. El periodismo maneja la evidencia y la literatura la inventiva. El periodismo habla de lo que ve y la literatura, además, de lo que imagina o recuerda. Por eso la literatura puede alimentarse del pasado o del futuro, mientras que el periodismo es actualidad y su información pierde vigencia una vez revelada, al revés que el mensaje literario, que, como declaró nuestro poeta, es palabra en el tiempo. Escribió don José Ortega y Gasset, antes de que bautizaran con su nombre la calle Lista, que o se hace literatura, o se hace precisión, o se calla uno. Ustedes nunca comprarían un periódico inventado, pero adquieren novelas periodísticas, lo que les lleva por caminos ajenos a la literatura. Esa palabra de periodista, a fuerza de perseguir exactitud y no mentir ni desbarrar, es vicaria de su narración y carece de enjundia literaria. No admite ambigüedad ni belleza, no conmueve ni deleita, es sentimentalmente gélida. Después de formulada, se desvanece. Por el contrario, el lector de literatura viaja a las entrañas del libro. Penetra en el mundo que el creador le propone, pero a la vez imagina y relabora, y con las palabras que ambos comparten, plantea otra interpretación de lo que está leyendo. Un libro literario tiene tantas lecturas como lectores, y son las circunstancias de cada receptor las influyentes en la orientación que adopta. Un periódico, en cambio, y está bien que así sea, no fomenta en sus lectores estas operaciones imaginativas. El lenguaje espartano de la comunicación, que excluye anfibologías y delirios, impide que la imaginación del destinatario abandone su madriguera. Para seducir al lector, solo sirve el lenguaje literario. En literatura, el principio es el verbo, y el rango de una historia depende de la palabra que la construye. Esa palabra marca el tono del relato, y lo mismo que una biblioteca descubre los secretos literarios de su dueño, o dicho de otra forma, los instrumentos verbales para emocionarse, un escritor es su escritura, y por sus obras le conoceréis.
No hay otro carnet de identidad para el creador de ficciones. Por poner un ejemplo de los que tanto gustan a mi primo Tintín, para aludir literariamente a esta hora vespertina del otoño en la que coincidimos aquí ustedes y yo, no diré con palabra de periodista «se hace de noche», pues eso ya lo sabemos con mirar por la ventana, sino que escribiré con frase de poeta «la tarde más se oscurece». Y había un elemento curioso en la conferencia que es algo crucial y fundamental en tu literatura. No es de lo primero que vamos a empezar a hablar, pero sí me gusta hacer una referencia a ello, que era la ubicación de todo lo que sucedía, ¿no? Ese mundo de tus calles que está siempre, siempre en todo lo que escribes. Madrid. Claro, y como se trataba el texto, estaba destinado a la Fundación Juan March, pues entonces se me ocurrió coger esta retícula del barrio, ¿no? Y lo enlacé ya con la procesión del Divino Cautivo, que en el fondo pues es el mismo itinerario que recorre la procesión, el que se podía sustentar para la narrativa esta, ¿no? Da la sensación a veces que no te salen las palabras si no están ubicadas en un espacio, ¿no? Sí, yo creo que eso es uno de los elementos que para algunos escritores es fundamental. O sea, claro, se te quita el barrio y te han hundido. Necesitas la parte geográfica, sí, sea imaginaria o sea real. Sí, sí, porque ya concretas, ¿no? Con esa referencia no te puedes escapar, ¿no? Y yo creo que muchas veces de eso proviene de lo geográfico, de la situación por donde se mueven los personajes, de lo que vas describiendo es de lo que se nutre la atmósfera, ¿no? Sí, inevitablemente. Ese además, texto tenía una atmósfera especial. Hombre, claro, es que el Jueves Santo, por lo menos los Jueves Santo de los años 50, sí tenían una atmósfera especial, ¿no? Toda la gente que no sale normalmente a la calle, salía entonces. Sí. Y entonces, claro, lo que veías era la lacra, la miseria, la extemporaneidad, ¿no? de todo aquello. Bueno, elementos todos ellos muy de tu narrativa. Pero mira, yo quería, Manolo, con lo del secreto literario, que esta tarde nos desvelaras algún secreto. Manolo es, como ustedes saben, una persona, quienes más le conocen, extremadamente discreta, sí, que cuenta todo lo que puede y todo lo que ambiciona en sus libros y luego cuenta muy poco de su vida. Y entonces, cuando uno tiene la suerte de ser su amigo y acompañarle, ir y venir, Manolo siempre requiere más que cuenta. Prefiere que le cuentes el cuento de tu vida que no contarte el cuento de su vida. Pero hoy nos tiene que contar un poco de tus orígenes de escritor. Sí, no, lo que quieras, pero... Hay un comienzo en la vocación de un escritor. ¿Cómo es el tuyo? ¿Cómo llegas tú a la literatura? Bueno, sí. Yo creo que llego como lector y luego también como aprendiz de músico. Como lector, mi padre tenía una biblioteca pequeña, pero bastante selecta, de la gente del 19 españoles, o sea, pues Galdós, Clarín. Los clásicos. Sí, bueno, Clarín no, porque Clarín entonces no se veía, ¿no? Lo que se pudo tener entonces, porque mi padre tampoco era un técnico ni un especialista en esto, pero sí tenía esa librería, y yo me enganché a esa librería desde muy joven, desde muy pequeño, que coincide un poco con una etapa en que, no sé por qué, quizá las familias burguesas querían que el hijo pues, estuviese preparado artísticamente, les parecía que era de distinción y tal, y entonces a mí me llevaron unas clases de piano, y que había que alternar con el solfeo. Yo recuerdo aquello un poco martirio, ¿no? Sobre todo lo del solfeo. Pero sí, por ejemplo, lo rememoré el otro día, yo no soy ningún técnico, pero el principio de la sonata Claro de Luna de Beethoven, que, sí, que todo el mundo la sabe y tal igual, bueno, pues las tres primeras notas del cantabile, que es un la, una corchea y luego una blanca, ahí fue donde yo dije, al descubrir eso por primera vez, ese sonido, yo pensé que se me abría el mar, ¿no? Que había algo. O sea, eso que es indefinido, que es impreciso, pero que es la tarea del escritor. En ese arranque, Manolo, hay un derivado, no sé si temprano, no ya temprano, haces tus estudios universitarios, tampoco vamos a seguir pautas biográficas, pero sí hay un momento en que tú llegas al periodismo.
antes que a la literatura. ¿Escribes ya algo literario en la adolescencia? Sí. ¿Publicas tu primer libro? No, vamos a ver, yo me meto en el periodismo porque termino la carrera de Derecho y veo que para colocarme en la vida por lo menos voy a tener que pasar 3 o 4 años de oposiciones, ¿no? Porque yo no tenía un bufete paterno en el que colocarme y poder... Entonces, el periodismo era una salida que tenía ahí. Yo sabía escribir, vamos, no tenía problemas para desarrollar una idea, y el periodismo sí se me ofrecía como algo factible, empezabas a ganar dinero enseguida y no te pedían un certificado universitario, ¿no? Y por eso me metí en la cosa del periodismo. Pero claro, el periodismo es que yo creí que el periodismo era la literatura y no, claro. Bueno, hay un momento, por eso, enseguida diferencias lo que es la escritura periodística de lo que es la escritura literaria. El otro día hacía referencia a ello también en la conferencia. Claro, pero es cosa que te pasa por tonto, por inexperto, por bobo, creer que todo va a ser muy fácil en la vida, ¿no? Y no lo es. No lo es. O sea, yo recuerdo haberme pasado... Bueno, yo no sé si Miguel Bañón se acuerda de esto. Desde luego era testigo Jorge Martínez Reverte. Yo me pasé un fin de semana entero en hacer una entradilla para una noticia, para un reportaje, Cambio 16. Una entradilla de 15 líneas. Me estuve todo el fin de semana, como Juan Benet. Yo decía, tiene que ser una subordinada magnífica. Y claro, cuando yo presenté esa subordinada interminable, el propio director reunió a todo el equipo de periodistas que había allí y la empezó a leer como ejemplo de lo que no se podía hacer en periodismo. Claro. Bueno, era ya un momento en que se te mezclaba... Pero estábamos en la transición casi, como quien dice. O sea, te quiero decir, esto era los años 73, 74, una cosa así. Hasta tan tarde yo no supe que las cosas debían ser de otra manera. Bueno, hay un arranque, lo que yo creo que es curioso. Me parece que cualquiera de los estudiosos de tu obra puede tener bastante claridad al respecto, y es cómo tu llegada a tu primera novela ya importante y además que es un hito en la literatura española actual por muchas cosas. No voy a hacer lisonjas que luego no me las vas a agradecer. No, es un hito, tú lo sabes, por muchas cosas. Esa es una novela que nace, y me gusta que nos lo cuentes, de aceptar, bueno, un encargo o una obligación de hacer un ensayo. Sí. ¿No? Tú vas a escribir un ensayo y a investigar para un ensayo sobre la literatura erótica del 19, comienzos del 20, la novela Galante. Sí. Bueno, y ahí, a partir de ese momento, tú empiezas a trabajar en eso y acabas en otra cosa. Claro, porque una vez que, primero que yo no había leído nada de eso. Entonces, bueno, no creí yo creí que podía tener algunos ejemplares en bibliotecas de amigos, tampoco, nadie tenía esos ejemplares. Entonces fui a la Biblioteca Nacional y allí me encontré todo. Y me pasé pues un mes y medio leyendo a un ritmo de 3 novelas diarias, más o menos. Claro, yo tenía la cabeza hecha un bombo, ¿no? Sí, pero eso ya te entronca. Tú que no eras una persona licenciosa. No, claro. En fin, meterte con eso te entronca también con el espíritu cervantino. O sea, de pronto te metes en un mundo y vete a saber cómo acabas. Yo no acabé por ahí. Yo me encerré en casa y empecé a escribir aquello. Y entonces fue al empezar a escribir aquello cuando me vino la idea del invento. La idea de colocar las frases de estos señores para justificar lo que iba a suceder. Hombre, querías hacer, claro, naturalmente, la gran novela del amor. Y entonces, ese era el asunto. Hombre, el asunto claro. Era los usos amorosos. Pero ¿sabes lo que fue tiempo? sobre todo? Para mí, encontrar un estilo. O sea, que a fuerza de estar trabajando con materiales ajenos, de pronto encuentras que esa prosa es tuya. Y eso yo creo que es importante, ¿no? O sea, lo primero es el estilo, ¿no? Claro, ¿No te parece? Sin duda, no. Me interesaba esa idea de cómo, a través de la escritura de algo que iba a ser ensayístico, encuentras un material, que eso define luego mucho una parte crucial de tu obra, y estamos hablando de tu primer ciclo, La vida de la letra. Sí. A través de eso, eso es una experiencia
y además es un experimento del que yo no sé si eras consciente. En el momento en que sale la novela del Corsé, es un libro que desconcierta mucho, crea muchas admiraciones y mucho desconcierto. Es decir, es de las primeras novelas experimentales en una dimensión peculiar. Pero bueno, donde tú haces un conocimiento literario personal de material literario de lo que puede ser un subgénero como era la novela amorosa. Hombre, y luego lo que pasa también, Luis, yo no sé si esto te ha pasado, que al contrastar lo que has hecho con la realidad, te desconciertas mucho, porque, no sé, yo quizá esperaba que eso se leyera como pan bendito. Y claro, la gente empezaba y no podía, y se oían respiraciones. Me llamaba la mujer, hombre, está mi marido leyendo esto, y yo oía una respiración así de la subordinada. Que estaba, claro, y todo eso era descubrimiento, pero porque eres bobo, o sea, porque te crees que no tienes, o sea, hay un problema, que es que la realidad es enemiga de tus elucubraciones. Bueno, enemiga o poco partidaria. Un poco hostil. La realidad es otra cosa. La realidad es otra. Y ciñéndonos solo al terreno literario, no ya la cuestión de que si editas o dejas de editar, ¿no? O sea, el contraste de tu creación con el mundo. Que no tiene nada que ver. No, pero es verdad, y yo creo que eso se intuye, se ve en la novela del Corsé tiene páginas y páginas verdaderamente fascinantes de escritura, donde se nota que alguien encuentra un estilo personal y se complace en él. Sí, es verdad. Hay a veces hasta demasiada complacencia. Es decir, recreo, estoy indagando en algo y estoy encontrando, Claro, ahí ya no es el destino del ensayista que ilumina ese mundo para hablar de los usos amorosos, de la sexualidad, de todos los problemas que estaban detrás de esas novelas licenciosas, sino el encuentro de tu propio estilo, pero eso da peculiaridad a tu acceso a eso. Sí, pero es el principio. O sea, una vez adquirido ese estilo, ya eres feliz, porque ya puedes aplicar ese estilo a cualquier cosa. Y antes no. Antes tenías problemas con la localización de los hechos. Todas las novelas que empiezas fracasan porque no tienes un estilo en el que apoyarlas. El estilo es el que cree, ¿no te parece? Claro, tú y yo lo hemos dicho eso repetidas veces. Toda literatura es ante todo una escritura. Yo creo que es una escritura y la escritura es... Y es la escritura la que crea el mundo novelesco, ¿no? O sea, es que solo se puede decir de esa manera, con ese estilo, ¿no? Aquí está un poco como el subsuelo de todo lo que es luego tu mundo literario. Algo así. Porque esto es el aprendizaje, diríamos, de un estilo, una manera de escribir, que tú ya no abandonas. O sea, que eso se perfila luego mucho más. Hay a lo mejor, yo pienso que elementos, si quieres, de depuración. Hay todavía una concentración expresiva llevada más al límite en algunas ocasiones. Luego en otras un desarrollo más tendido, como puede ser romanticismo, tal vez. En fin, tu gran novela en el sentido más ambicioso y amplio de la palabra, ¿no? Esa novela a la que llega uno en un determinado momento y además como con una sensibilidad especial de lo que está viviendo. Yo creo que sí. De lo que conoce, de lo que sabe, de lo que inventa, en ese equilibrio total, pero que yo pienso que está ese subsuelo de lo que fueron tus hallazgos a lo largo de todo este primer ciclo de la vida de la letra. Sí, es posible. Bueno, entre medias... Hay una novela así. Hay una novela que sirve, yo creo que de quicio para pasar del experimento a la realidad de la vida. No puedo vivir sin ti. No puedo vivir sin ti. Yo creo que ahí está el esbozo de lo que puede ser una novela, ¿no? Sin abandonar todas las refitolerías, digamos, anteriores, previas a esa novela. Esa novela se ha quedado un poco perdida, Manolo. No, está un poco... Porque desconcertó mucho esa novela. ¿Tú crees que...? Porque yo la recuerdo como una novela que me encantó cuando la leí. Además salía
perra Sí, colchonera. la perra es el gran personaje, la colchonera. Fue un personaje, Sí. una perra en la novela, Sí. que era colchonera, la de la Leti, en fin, eso crea en la novela algunos problemas. Miguel Bayón, yo sé que te llamó al orden por esas cosas. No, es madridista. Sí. Los madridistas Sí. eso no lo soportamos. Sí, bueno, ¿qué Esa te voy a novela decir? desconcertó mucho, ¿qué? Porque era como un juguete también tragicómico. Salió mal porque salió en una colección de Planeta que prácticamente al salir ya estaban pensando en otra colección, ¿no? Entonces es una novela que nace sin destino, luego ha tenido reediciones, pero tampoco han tenido éxito. Y bueno, éxito, te quiero decir, dentro de los niveles absolutamente modestos. Yo no te digo, sí, claro. Y entonces se quedó ahí, no ha prosperado. Quizá le ha faltado lector, le ha faltado, no sé. Clientes, no sé. Sí, ¿no? Lectores. Sí, lectores. o clientes. Es una no sé novela cómo tuya decirte, que es muy ¿no? interesante, que Sí, tiene... sí, que no hay por dónde rascar. Mira, yo creo que esa novela, que recuerdo el personaje, esa chica desquiciada, ¿no? Ese desorden en una cabeza, es lo que me haría ahora preguntarte algo por tus personajes, Claro. que tienen para mí siempre, si no todos, la mayoría, pues ese punto, ¿no? Un punto de primero como de extravagancia mental, como de capacidad de llegar al disparate o a la locura mental y con frecuencia al delirio. Yo creo que en alguna ocasión hemos hablado tú y yo te comentaba un poco, o te decía, que en tus novelas muchos personajes parece que viven en unas extrañas ensoñaciones en las cuales están un poco las trampas ilusorias de lo que ellos son. Aquello que decíamos de Don Benito de los sueños plebeyos, ¿no? Sí. La desheredada, aquella pobre desgraciada que se le llenaba la cabeza de pájaros. Exacto. Y, en fin, tantos pájaros en la cabeza la llevaban al desorden y a la desgracia. Está mucho en Los ingenuos, pero me gustaría que nos dijeras algo de los personajes. Es que es un personaje muy madrileño, me parece a mí también, ¿no? Sí. O sea, muy de trastienda, muy de... barrio. Más femenino que masculino. Sí. Bueno, Galdós sí tiene, por ejemplo, a don José Ido el Sagrario, ¿no? Pero en mi caso, después de hablar de Galdós, pero son más femeninos que masculinos, me parece a mí. De hecho, son la protagonista de No puedo vivir sin ti y un tono general en romanticismo, ¿no? Sí, de gente que está inadaptada a lo que va a suceder y que tiene miedo y se esconde en su casa o de pronto decide tirar todo y enamorarse del bando contrario, ¿no? Y entonces la burguesa del barrio Salamanca se va a ver qué le dice el burgués socialista, ¿no? Eso, o sea, traspasar los límites, la cárcel en la que has estado viviendo y asomarte al exterior y no entiendes nada y te precipitas. Y eres un loco, un visionario. Claro, porque luego tus sueños no se adaptan a la realidad, ¿no? Y entonces la protagonista de romanticismo se va a perseguir a su amante, que todavía no lo es, ni lo será, al pueblo de las cercanías, y entonces encuentra al amante y a su marido, se desconcierta y se baja del sitio donde estaba. Que a mí esa bajada sí me interesaba subrayarla en el texto, ¿no? O sea, caerse, se te ha caído el equipo, que se dice, ¿no? Se te ha caído todo, o sea, ya no entiendes nada, en fin, esto es un desastre. Pero es como un dispositivo sentimental, en romanticismo eso es, la verdad es que tiene un valor simbólico enorme en todo. Yo analizo casi todas tus novelas desde una perspectiva muy metafórica y tiene ese valor simbólico, bueno, es un poco el ensimismamiento que presupone un desconocimiento de la realidad circundante, ¿no? En este caso el cogollito. Sin duda. ¿No? Más allá parece que está un extrarradio, pero el extrarradio está ahí, según sales, según asomas. No tienes que ir más allá de Vallecas, ¿no? El extrarradio es según cruzas lista para ir no sé dónde, ¿no? Y entonces es ese conducto de ensimismamiento que va de eso a la exaltación, al estrambote romántico, en este caso. Una audacia que no está fundada en nada. Y en el aprendizaje de la vida de uno, yo eso sí lo he percibido. El hecho de estar callado y procurar que los demás hablen es fundamental, claro. Y entonces, de pronto, la gente te dice unas cosas insólitas, ¿no? Que dices, yo que no entiendo nada de la vida, pero me parece que eso no puede ser así, ¿no?
y la gente sí, no le importa y le parece incluso gratificante. Le parece que uno se ennoblece al hacer esa locura, ¿no? Esa locura que ni siquiera llega a locura, o sea, que es una memez. O sea, usted es un estúpido. Usted Bueno, no tiene ni idea. pero eso es un conducto un poco de delirio. También estamos, Sí. como tus personajes tienen también... Pero es Cervantes. Claro, tienen Esto es la Cervantes. grandeza de los personajes que siempre remitimos a lo mismo, ¿no? Siempre vamos a Don Quijote, al pobre don Alonso Quijano, Yo creo que sí. con su quimera que le lleva un poco a la locura. Sí. Y a través de la locura a la inocencia, y a través de la inocencia a la muerte. Todo ese conducto de voy Sí. y vengo, Sí. que está en muchos de tus personajes, en los cuales hay como un elemento también de frustración fuerte y de sentido de la justicia y de la injusticia. Sí. Este ámbito de humillados y ofendidos que está en toda tu obra, Sí. ¿no? Sí, Y que tiene sí. un fuerte componente también Sí. hasta en la propia estructura geográfica del Madrid que describes, que de eso hablaremos un poco. Sí, es posible, sí. Sí, sin duda, sin duda. Porque está también, por ejemplo, en Los Ingenuos, o sea, Sí. el mundo que hay del cogollito al extrarradio, Sí. o el mundo que hay, no sé, de la calle Infantas, Sí. de los aledaños de la Gran Vía, al esplendor Sí, de hombre, otra cosa. y el personaje está enraizado al barrio, de tal manera que cuando decide salir de él, o para ir a hacer caridad, o para, no sé, para lo Sí. que le pasa a la chica de Los Ingenuos, que de pronto quiere ir a la Puerta del Sol, ¿no? Pues eso es una verdadera aventura, Es ¿no? una aventura. Y fíjate que estamos hablando de 2 estaciones de metro, ¿no? Pero es que es así, o sea, para el personaje tan enraizado en su locura, en su concepción del mundo, y ese mundo es una mesilla y una cama y no hay más, el hecho de traspasar eso, pues claro, es como el emigrante, ¿no? Sí, es que eso que tú, yo creo que eres de los escritores que mejor has dado ese punto de la vida, no ya de la letra de la vida y de la vida de la letra, está en ese sentido de lo cotidiano, ¿no? Como una forma de existencia ritualizada. O sea, bueno, eso, por ejemplo, Romanticismo es una novela esplendorosa Sí. sobre los ritos y los comportamientos Sí. sociales de Ritos mundanos. de una burguesía mundana y Sí, demás. sí. Pero está mucho también en tus humillados y ofendidos, lo que Sí. te digo yo. En estos personajes de la taona y del chiscón Sí. y del Sí. garito, ¿no? Sí, Están hombre, ahí. vamos a ver, ¿cuál es el problema? Que suenen a costumbristas, ¿no? No, ya. Entonces, yo creo que la única manera que tengo a mi alcance es reforzar la escritura. Sí. Si tú adelantas ese personaje a través de una escritura elevada, ya no puede ser costumbrista. Lo digo yo Totalmente, como una superstición, totalmente. pero me parece que funciona, ¿no? O sea, que como no funciona es cuando te pones a ras de suelo y coges una estructura informativa de la frase, de la palabra, ¿no? Entonces, oye, eso lo que haces es una cosa que ya está vista y no tiene ningún interés. Tú eres un escritor madrileño, como lo es nuestro maestro Zúñiga. Eres un escritor, digo, madrileño, de materia madrileña, Sí, sí. de Madrid. Sí, sí. Pero claro, no es solo que sales y lo ves, sino que tú tienes dentro de ti una sensibilidad Seguramente. peculiar para ver lo que hay por allí. Seguramente, Que es un sí. poco una mirada. Sí. En tus novelas hay una mirada especial. El otro día, en la propia conferencia, pues era una mirada especial de tantas Sí. cosas alrededor de donde estamos ahora mismo. Sí, sí. Y eso, claro, No es objetiva. no. No es objetiva, no es eso, una eso. mirada No, neutra. Y te quería decir, No porque es. es el título de tu libro de esto, porque es una mirada sentida. La ciudad sentida. Sí, que sí, es sí, tu sí. gran colección de relatos Sí. preciosos sobre esta Sí, ciudad. sí, es posible, sí, sí. Sí, aunque en principio yo soy contrario al sentimiento. Ya. Uno quiere Bueno, al deslizar... sentido, más que al sentimiento. Sí, la sentimentalidad, senso, ¿no? el senso italiano. Senso, sí, El senso. senso, sí. Sí, o sea, cuidado, ¿no? Cuidado, no te desboques, que la cosa vaya recta y educada y contenida, ¿no?
porque tienes también la convicción, no sé si es correcto, que cuanto más te contengas, más el lector lo va a agradecer, más se va a sentir, así como con una cosa de refilón puedes descubrir un mundo y no hace falta que estés explicando ahí cómo es el mundo, pues lo mismo en esto otro, ¿no? O sea, una pincelada, vale, y déjalo ahí a ver qué pasa, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, hay un Madrid barogiano, hay un Madrid vallinclanesco, hay un Madrid de Zúñiga, hay un Madrid de Longares. Es que tu Madrid es el Madrid real, que andamos por ahí, pero con el plus de más de la mirada de alguien que lo ha contado de una manera que solo tú lo has contado. Bueno, y en esto hay un límite. Pero Luis, todo eso no es posible sin esos antecedentes que has mencionado. Sí, sí, claro. Bien, o sea, y esos antecedentes no es que sean respetuosamente maestros y tal, es que están incorporados a lo que tú haces. O sea, tú lees Rosa de Madrid, por ejemplo, de ese señor que no quiere aparecer nunca en los periódicos y tal. Y eso es una obra de arte absoluta. Absoluta. Sí. Y ya la tienes dentro de ti. Desde el momento que la lees, la tienes dentro de ti y va contigo a todas partes. Porque es que, claro, está ahí tu corazón, ¿no? Sí, claro. Es que por eso en La ciudad sentida es curioso porque sigue la línea que tú has tenido, ese subsuelo que yo digo, sí, donde está tu mundo creativo y expresivo, sí, y el estilo. Sí. La ciudad sentida, creo recordar parte de unos textos que hiciste para la prensa. Entonces, claro, eran probablemente unas colaboraciones periodísticas tan literarias que cualquier director de periódico hubiera dicho: oye, esto está un poco pasado de rosca para lo que... No era así, porque te apreciaban mucho y era admirable tengo que agradecer aquello. a José María Izquierdo. Bueno, que aquello era muy admirable, pero... Que era redactor jefe, claro. Pero el tema era Madrid. Sí. El tema Sí que es... Y eran muy experimentales, o sea, con una mirada muy especial, muy peculiar. Bueno, entonces te das cuenta de que sabes cosas que creías que no poseías. Claro. Y sí salen, ¿no? Sí salen. Pero yo creo que más que por un esfuerzo deliberado de ti mismo, es la propia escritura la que te lo arrastra, ¿sabes? Yo creo, que tú empiezas en un tono de escritura y entonces ya te van saliendo las cosas. Hay que alcanzar ese tono, pero una vez que lo tienes, ya te va saliendo el paisaje. Por lo menos es mi experiencia, ¿no? Sí, yo Ahora, hasta encontrar ese tono las pasas moradas, claro. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero y en este una vez caso, encontrado, ya... Claro, y en este caso la ciudad sentida, hombre, hay algo en tu interior, hay una sensibilidad, una peculiar percepción, una memoria tuya, una memoria que está nutrida por la propia memoria histórica de la ciudad, el mundo de los subgéneros que tanto te interesa. Claro. Todo esto hasta en una novela épica como nuestra epopeya, nunca mejor dicho, es una novela de Madrid sin Madrid, de los que vienen. Yo quise huir de Madrid. O sea, por eso la situé al principio en Castilla-León, digamos, en Valladolid, porque quería huir de Madrid, pero Madrid te acaba saliendo. Has hecho novela, tienes muchos cuentos, unas hermosas colecciones de cuentos, y luego un libro intermedio que está considerado como un libro de cuentos, pero yo siempre te he dicho que me parece un libro de novelas cortas, que es Las Cuatro Esquinas, ¿no? Te has movido en esos géneros. Además, sé que últimamente también Los Ingenuos es una novela más corta, tiene otra dimensión, pero también es una medida donde te encuentras a gusto. También. Sí. Concretamente en Las Cuatro Esquinas yo quería hacer relatos. Vamos a ver, no tengo ninguna pretensión de exponer una teoría, pero entre el cuento y la novela corta hay un espacio. Hay un espacio, sí. Y ese espacio es el que yo quería utilizar. Yo lo llamo relato, se puede llamar de cualquier otra manera, ¿no? Pero luego también, fíjate que con esos 4 relatos de Las Cuatro Esquinas me descubrió Santos Sanz Villanueva que eso podía ser una novela, ¿no? El total, claro. Y ese es el arranque de Los Ingenuos. Sí. O sea, de pronto, bueno, ya has dominado el relato o crees haberlo dominado, ¿no? Ya tienes hechas Las Cuatro Esquinas y de pronto dices, pero coño, pero si esto es una historia lineal, ¿no? En 4 tiempos. De los últimos años de la vida española. Pues lo mismo puedes hacer Los Ingenuos, claro, disimulas, entonces pones Los Ingenuos o acentúas más una época que otra y tal y cual, pero en el fondo se parte de esa misma idea, ¿no? De desarrollar un relato.